el señor senador Víctor Fuentes en la línea telefónica. Senador, buenas noches o malas noches. Arquitecto, siempre deseos de buenas noches a todos, a usted y a su querido auditorio. Pero malas noches para algunos, ¿no? Que confiaban en que pues no se extendiera el periodo de permanencia de las fuerzas militares en las calles de México. Pues sí, arquitecto, vivimos en un México plural, donde se debe respetar el derecho que tenemos todos a opinar, a fijar una postura. Habemos quienes no estábamos a favor de esta propuesta, que la votamos nuevamente el día de ayer en contra, porque creemos que militarizar al país pues es un claro retroceso en la vida democrática de México, pero pues como le repito, como le comento, son válidas y muy respetables todas las opiniones. Quienes están a favor de eso pues tienen, al menos en mi caso, mi respeto, pero probablemente yo no coincido. Al parecer, pues algunos senadores que son de otros partidos que se oponen por lo general al partido en el poder, que es Morena. Hablo de senadores del PRI, del PRD, se sumaron a favorecer la petición del presidente, ¿no? Sí, pues en la última semana, arquitecto, recordará que amablemente nos abrió un espacio en su importante noticiero la semana pasada cuando se retiró este tema porque no les iban a dar los votos. Hicieron ahí algunos pequeños ajustes, hicieron pues lo que sabe hacer cuando hay un partido con tanto poder, cuando hay una persona en el ejercicio del poder que lo ha concentrado tanto, lo que a esos oficios corresponde. Hicieron cambiar de opinión a aproximadamente 7, 8 senadores, 5 o 6 de ellos del PRI, 2 del PRD, y pues bueno, cambió la historia. Ganaron ayer la votación por 2 votos, una votación muy cerrada, muy tensa, y que no tengo la menor duda que esta ha sido y va a ser recordada en la historia de México como una de las votaciones más trascendentes en la vida pública de nuestro país. El PAN, su partido, pues siempre se ha opuesto a todo esto. ¿Cómo se entiende lo que sucedió y qué riesgos ven en el PAN y en Movimiento Ciudadano? Tengo entendido, ¿no?, que también pues abiertamente están en contra, ¿no?, de lo que quería el presidente y que finalmente lo lograron. ¿Qué riesgos? Riesgos principales. Aprovecho, arquitecto, una cosa es la participación del Ejército y la Marina, de las Fuerzas Federales, en labores de seguridad, lo cual es válido, lo cual es una situación que del deber ser, porque como usted bien lo comentó hace un momento su noticiero, las policías estatales y municipales han dejado de hacer su chamba y hoy en día hay áreas completas del país, y Nuevo León no es la excepción, el norte de Nuevo León y zonas rurales, en donde está prácticamente secuestrado por el crimen organizado y solamente las fuerzas federales pueden poner orden, y también así lo determinan sus jefes. Si no, nomás se andan paseando. Esa política de abrazos y no balazos no funciona. Pero bueno, ¿qué riesgos vemos? Una cosa es eso, arquitecto, y otra cosa es militarizar la función pública. Y el 9 de septiembre anterior hubo una propuesta, obviamente, la cual votamos en contra, en la cual se determinaba que la Guardia Nacional, que es la gran policía federal de los mexicanos, que en la Constitución se establece que tiene que ser de carácter civil, pasó a ser parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Esto quiere decir que se militarizó. Entonces, de aquí en adelante, las labores de seguridad pública federales, hasta por la prórroga de 5 años más, pues van a ser enteramente de carácter militar. Y vemos con mucho riesgo cómo se están militarizando muchos temas de la función pública. Hoy los militares construyen aeropuertos, construyen carreteras, construyen el Tren Maya, se están encargando de los puertos, se están encargando de los aeropuertos, y cada vez tienen más funciones que ya, a nuestro juicio, y analizando la historia de México y otros países, pues no hay reversa. O sea, recordemos la época primero la independencia, luego la época postrevolucionaria, donde los mandos políticos eran en su inmensa mayoría mandos militares,
y le costó mucho a la sociedad civil, en el buen y respetable sentido de la palabra, pues que los civiles asumieran el poder y los militares se replegaran en los cuarteles. Hoy en día, con esto que está pasando, no tengo la menor duda que en el mediano plazo, pues obviamente que las fuerzas de la milicia van a tener un papel muy preponderante en la vida pública del país, enteramente el tema de seguridad, con todos los riesgos que ya vivimos en nuestra historia, que esto implica. Le recuerdo a usted, senador, un colega suyo del anterior Senado dijo que la realidad viene a ser, a fin de cuentas, para todos los presidentes, pues el balance real, ¿no? Es decir, cuando no hay oposición, pues la realidad funciona como oposición. De ustedes, que nuevamente pierden, se habla de que está muy débil la oposición, por eso está, observándose todo esto, que es lo que ha querido el presidente, y jamás, le dan los argumentos suficientes, y algunos otros, hasta como estos que dice usted del PRI y del PRD, pues se cambian de camiseta como cambiarse de ropa interior. ¿Realmente usted siente que haya oposición en México? Es decir, que ustedes, su partido y el resto que no son de Morena, tengan los elementos como para convencer al presidente que algunas de sus decisiones son de alto riesgo, como lo demuestra la historia. Pues el presidente está convencido de lo que está haciendo y pues en mi caso tiene todo respeto. Digo, es el presidente de la República y él tiene que hacer válidos sus argumentos y válida sus posturas. Sin embargo, pues sabemos todavía quienes pensamos distinto, y no por nada la semana pasada decidieron retirar el asunto porque sabían que iban a perder. Obviamente la oposición no está en su mejor momento, hay que decirlo en todas sus letras. Tan solo 2 senadores hubieran hecho la diferencia, y el PAN, el grupo parlamentario del PAN, en los últimos meses pues perdió 2 senadores, que es Marta Márquez de Aguascalientes y Raúl Paz, que fue el último de Yucatán. Con esos 2 senadores que no hubiera perdido el PAN, evidentemente que pues al menos en esta votación no hubieran ganado. Pero bueno, tenemos líderes en los partidos, Alito en el PRI, Marco Cortés en el PAN, que poco están ayudando para fortalecer estas instituciones en un momento de la historia de México donde se requiere una oposición sólida, que genere contrapesos, que genere ese balance de poder de un sistema democrático que nos costó a muchas generaciones, a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros bisabuelos, sangre, arquitecto. La independencia no fue gratis y la revolución tampoco. La revolución costó una vida de cada 10, 1 de cada 10 mexicanos murió en la revolución, precisamente para tumbar a un dictador. Entonces, pues la historia es sabia, ojalá no repitamos esas situaciones, ojalá verdaderamente los partidos se vuelvan a entregar a la sociedad y la sociedad se decida participar nuevamente en lo público y generemos pronto los contrapesos naturales y sanos que toda democracia requiere. Bueno, le agradecemos su tiempo y ya tendremos oportunidad de ampliar en algún otro programa. Muchas gracias, señor senador Víctor Fuentes de Nuevo León. Los otros colegas suyos, también Indira, y ¿quién más también del Senado? Luis David. ¿Perdón? Luis David y Indira, Luis David, otros senadores de Nuevo León. ¿Votaron en contra? Exactamente, se mantuvieron y tienen mi reconocimiento y mi felicitación a ambos. No se vendieron como los otros. Pues no, digo, es lo que dicen ustedes, ¿no? O no los presionaron porque a lo mejor pues tenían una larga cola ahí. Digo, los que de repente cambiaron de un día para otro siendo de la oposición y aparentemente tan recalcitrantes algunos de ellos, tanto priistas como los periodistas, por cierto. Gracias de nuevo, Víctor. Muy amable, señor senador. Buenas noches. Buenas noches. Sí. Dijo la palabra correcta, contrapesos, y eso fue lo que contestó este senador. Por cierto, el nombre no es muy familiar, yo lo apunté, pero fue al inicio precisamente del primer año, ¿no?, del gobierno que encabeza el presidente López Obrador. Alguien, yo recuerdo en un programa de análisis serio, se decía, es que no hay contrapesos. Dijo, no, sí hay contrapesos, y insistían, es que no hay contrapesos, los partidos políticos no existen, cada uno busca por sus intereses.
todos, no hay uno que se salve. Por eso Morena está así. Y dice, o usted, insisto, dice el senador, si hay contrapesos, pues díganos usted cuál contrapeso. Dijo, la realidad tarde o temprano va a exhibir a quienes antepusieron los intereses de su partido, que es una parte, a los intereses superiores de la nación, de vivir aquí en paz, que ya nos merecemos. Vamos a hacer un